Buenos días, estimados amigos, ¿qué tal? Vamos a compartir un análisis con la bolsa en vivo. Para eso vamos a tener acá esta plataforma de Investing, donde podemos nosotros visualizar un valor que es el triple apalancado de el sector semiconductores. Se llama SOXS. ¿Ya? SOXS. Es un triple apalancado que va en contra del mercado. ¿Sí? Es un triple apalancado que va contra el mercado. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este caso es de invertir de manera contraria a lo que viene sucediendo con el Nasdaq. El Nasdaq, como vemos, ha venido subiendo bastante fuerte y puede ser el inicio de una corrección, es decir, un retroceso, en vista de que ha venido subiendo pues de manera sostenida durante varios días y de manera bastante fuerte. Dentro del Nasdaq nosotros tenemos lo que es el sector de semiconductores, que es lo que estamos viendo en pantalla acá, y vemos que, perdón, en este momento estamos viendo el Nasdaq, pero semiconductores es aquí, lo que estamos viendo. A ver, un segundo. Acá vamos a ponerlo. Ahí está. Este es semiconductores, ¿no? SOXL. Es un triple apalancado de semiconductores. Entonces, ¿cómo tratar de aprovechar lo que podría ser el inicio de una corrección, es decir, un retroceso en el corto plazo, donde las velas podrían corregir hacia este par de líneas que son la de color verde y la de color rojo, que se constituyen en el EMA Cross? ¿Sí? El EMA Cross. Saludos a todos los que están ingresando a la sala. ¿Sí? Hola Ian, encantado de tenerte. Si hay alguna pregunta durante la charla, encantado de poder responderles. Por acá me dicen operar en bolsa es para gente de clase alta, debería tener mucho excedente. No necesariamente. Es más, muchos brokers a través de los cuales nosotros podemos invertir en bolsa de valores, no necesariamente tienes que tener miles o millones de dólares para poder hacerlo. Hay personas que invierten $500, hay personas que invierten 5.000, hay personas que invierten 300, dependiendo de sus posibilidades. Además, como les estaba diciendo, los brokers a través de los cuales uno invierte en bolsa, porque necesariamente hay que recurrir a un broker o intermediario para invertir en bolsa, permiten hacer apertura de cuenta, es decir, registrarnos a través de este broker o sociedad agente de bolsa, y no necesariamente nos piden un mínimo para poder invertir, de tal manera que el acceso a la inversión en bolsa de valores es prácticamente para todo el mundo. Lógicamente que hay brokers que nos solicitan un mínimo para invertir. Hay unos que nos piden mínimo 10.000, hay otros que nos piden mínimo 5.000, hay otros que nos piden mínimo $500, como hay otros brokers que no nos piden ningún mínimo. Entonces es libre y de tal manera que se hace factible que nosotros podamos invertir dependiendo de nuestras posibilidades económicas. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo que estábamos comentando es que acá tenemos la situación del triple apalancado de lo que es semiconductores. El sector semiconductores tiene que ver con aplicaciones, con tecnología, que va dentro de lo que es el sector Nasdaq. El Nasdaq tiene que ver con todo lo tecnológico. Entonces aquí nosotros estamos percibiendo que el Nasdaq ha subido bastante fuerte, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, y dentro de este sector, el sector semiconductores lo viene haciendo también de manera simultánea. Pero lo que podemos prever hasta cierto punto, aunque la bolsa es, digamos, muy errática, a veces traicionera, pero lo que podemos intuir aquí es que luego de una subida bastante importante, bastante fuerte, nosotros podríamos prever de alguna manera que esto podría originar un retroceso, es decir, una caída momentánea que luego puede retomar con una tendencia al alza. Pero en el corto plazo nosotros podríamos aprovechar esta caída momentánea circunstancial. Entonces, para esto, nosotros, aparte de las velas japonesas, que son estos cuadriláteros de color verde y de color rojo, nosotros podríamos aprovechar
los periodos mucho más cortos, porque estas velas japonesas, que son estos cuadriláteros de color verde y color rojo, representan a un día cada uno, ¿no? Un cuadrilátero verde representa un día, el rojo también un día, cada cuadrilátero corresponde a un día. Recordemos, estas figuras se llaman velas japonesas. Luego, nosotros nos vamos ahora a mismos semiconductores, pero con velas en doble pantalla, lo estamos viendo acá. En el lado izquierdo estamos viendo velas de 5 minutos. Cada velita representa a 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, de 9 a 9 y 5 se simboliza con una figura de color verde o color rojo, dependiendo de cómo sea el comportamiento de los precios. Cuando los precios suben, estas velas o cuadriláteros se tiñen de color verde. Cuando los precios retroceden, los cuadriláteros se convierten en un color rojo. Entonces, cada vela, cada cuadrilátero representa a 5 minutos. Por ejemplo, de 9 a 9 y 5, una vela japonesa. De 9 y 5 a 9 y 10, otra vela japonesa. De 9 y 10 a 9 y 15, otra vela. Entonces, durante esos 5 minutos, la vela se va formando, retrocede, se achica, se agranda, se alarga, se encoge. Se acaban los 5 minutos, esa vela queda ya establecida y luego se empieza a formar una nueva vela, que igualmente durante esos 5 minutos de duración va creciendo, se va encogiendo, se va alargando, se va quedando en una forma establecida. Entonces aquí lo que estamos viendo al lado izquierdo son velas de 5 minutos para hacer el análisis de cortísimo tiempo, ¿no? Cortísimo plazo. Luego en la pantalla del lado derecho, porque he compartido la pantalla con el mismo valor que es SOX-S, que es el contrario de lo que hace el semiconductor, estamos viendo velas de 1 minuto. Así como habíamos visto las velas de 5 minutos en el lado izquierdo, ahora lo estamos viendo con velas de 1 minuto al lado derecho. Es decir, cada vela representa a 1 minuto. De 9 a 9 y 1 minuto, de 9 y 1 a 9 y 2, de 9 y 2 a 9 y 3, y así se va desarrollando el gráfico con velas que representan a los 60 segundos dentro del periodo establecido. ¿Por qué tenemos una pantalla con velas de 5 y otra pantalla con velas de 1 minuto? Porque de alguna manera nosotros podemos monitorear el comportamiento en el corto plazo, en el más cortísimo plazo, para tratar de sacarle provecho a este vaivén, a este zigzagueo, a este comportamiento volátil de este valor en especial. Habíamos dicho que el Nasdaq y semiconductores, que pertenece al Nasdaq, han subido de manera importante, de manera fuerte y en corto espacio de tiempo, con lo cual esperamos que haya un retroceso, es decir, una caída momentánea, una caída que puede beneficiarnos si nosotros entramos en un valor que hace lo contrario exactamente de lo que hace el Nasdaq o de lo que hace semiconductores. Entonces, mientras más caiga el Nasdaq, más nos beneficiaríamos si es que este ETF inverso comienza a, pues lógicamente, a subir. Si el Nasdaq sube, esto de acá que estamos viendo, perdón, si el Nasdaq baja, esto que estamos viendo acá, esto empieza a subir. Hace lo contrario, es lo inverso. Si el Nasdaq, por ejemplo, subiera, esto que estamos viendo en pantalla caería. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de aprovechar la caída que pudiera tener el Nasdaq, y dentro del Nasdaq el subsector semiconductores, que al caer este ETF inverso a semiconductores haría lo contrario, que sería subir, y es lo que estamos viendo acá en las velas de 1 minuto, ¿no? Velas que están comportándose al alza en el corto plazo. Para eso utilizamos el EMA Cross. El EMA Cross es este par de líneas que estamos viendo, una de color rojo y otra de color verde, y vemos que las velas de 1 minuto están respetando el EMA Cross, es decir, cada vez que corrige, es decir, cada vez que retrocede, cada vez que cae momentáneamente, lo hace entre la línea roja y la línea verde, que serían digamos que sería el sector dentro del cual nosotros estaríamos entrando a comprar, para luego salir cuando las velas se extienden o se distancian de la línea roja. Entonces vemos acá una corrección de las velas hacia el EMA Cross, hacia la línea roja, luego se extiende, luego cae hacia el EMA Cross nuevamente. Recordemos, el EMA Cross es la zona entre la línea roja y la línea verde y que se convierte en zona de compra. Luego viene una extensión, corrige, extensión, corrige, y entonces en esos vaivenes nosotros podríamos hacer un trading tipo scalping,
que es comprar y vender en cortos espacios de tiempo. Perfecto, entonces esa es una forma bastante interesante de poder entrar en el mercado detectando la tendencia. Ahora, en el lado izquierdo, vamos nuevamente a las velas de 5 minutos. Nosotros estamos detectando un comportamiento más suave porque estamos viendo periodos un poquito más largos, que son de 5 minutos en comparación con las de 1 minuto que están al lado derecho. Este comportamiento un poco más suave porque hay menos velas, es importante verlo también porque las velas están un poco alejadas del EMA Cross, que es la línea roja y la línea verde. Pero también es importante el gráfico de la izquierda de 5 minutos porque hay una línea adicional de color azul que se puede ver acá, que se llama el VWAP. El VWAP es una línea bastante importante también que nos favorece para hacer el trading y nos da un poco más de seguridad, un poco más de confianza, porque cuando el VWAP, que es esta línea azul, se ubica por debajo de las velas de color rojo y color verde, nos da una especie de soporte para poder trabajar sobre esa línea azul. Es decir, las velas rojo y verde deben ubicarse, como lo estamos viendo, sobre la línea azul del VWAP, con lo cual estamos en la seguridad de que estamos trabajando en el momento correcto, estamos invirtiendo en el momento adecuado, estamos invirtiendo cuando la tendencia de cortísimo plazo, no de largo ni de mediano plazo, sino en el cortísimo plazo, es una tendencia alcista dentro de la cual deberíamos trabajar. No deberíamos invertir cuando el mercado o las acciones o el valor en el que estamos invirtiendo va en contra nuestra. Nosotros deberíamos invertir siempre a favor, que el valor esté subiendo, que las acciones estén subiendo, y sobre ese comportamiento nosotros deberíamos entrar. Por lo tanto, aquí el VWAP, que es la línea azul, se está mostrando por debajo de las velas de color verde y color rojo, que corresponden al periodo de 5 minutos de SOX-S. SOX-S es lo contrario del Nasdaq, lo contrario de semiconductores, y por lo tanto, si el Nasdaq y semiconductores se empieza a caer, este SOX-S, SOX-XS, hace lo contrario, que es subir. Entonces nos conviene que el mercado, que la bolsa, que el Nasdaq, que semiconductores caiga para que este valor que hace lo contrario suba, ¿no? Entonces, miren, el SOX-S, que es lo contrario, está comportándose sobre el VWAP, que es la línea azul. Está perfecto. Y además, las medias móviles, la de color rojo y la de color verde, están poco a poco empezando a situarse sobre el VWAP. Es algo adicional bastante importante también. Las velas deberían ubicarse, como está sucediendo, sobre el VWAP y sobre las dos medias móviles, la de color rojo y la de color verde. Eso a nosotros nos da mayor confianza de poder seguir trabajando en el zigzagueo de compra y venta que nos muestran las velas de 1 minuto, ¿no? Entonces las velas de 1 minuto nos permite ver que están respetando los precios a la línea roja y línea verde, que es el EMA Cross, y las velas de 5 minutos nos da la confianza de saber que estamos trabajando en el momento adecuado al ver que el VWAP, que es la línea azul, está por debajo de las velas por encima del VWAP. Y más aún, si el EMA Cross, es decir, la línea roja y la línea verde, que están en el lado izquierdo, se comienzan a ubicar poco a poco por encima del VWAP, por encima de la línea azul, con mayor razón tendríamos más confianza de poder seguir trabajando sobre esa zona donde las velas están por encima de todas las líneas, de la roja, de la verde, de la azul. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor me la hacen llegar para poder responderles, ¿sí? Adelante, por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta, mientras siguen ingresando personas a la sala, encantado de poder responderles. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos este comportamiento que puede durar varios minutos, puede durar horas, puede durar todo el día, incluso podría continuar mañana. Normalmente el que hace scalping trata de no tener inversiones abiertas para el día siguiente, sino que más bien trata de cerrarlas durante el día. De tal manera que no tiene la preocupación o la angustia o el sobresalto
de que pudiera salir una noticia de importancia en el transcurso de la noche, en el transcurso de la tarde o antes de que empiece la rueda el día de mañana. Entonces, el que hace scalping, que es comprar y vender permanentemente durante el día, lo que hace es cerrar, lo que hace es vender todas las posiciones, todas las inversiones que tiene durante el día y olvidarse hasta el día de mañana para volver a entrar en ciertas acciones. Si nosotros nos vamos hacia el lado izquierdo con las velas de 5 minutos, nosotros también podríamos observar que estas velas, le quito el VWAP momentáneamente en el lado izquierdo, y podemos observar que las velas ligeramente están lateralizando en los últimos minutos, en los últimos varios 5 minutos, ¿no? Tenemos vela de 1, 2, 3, 4, 5 velas de 5 minutos que están lateralizando y que están ligeramente bajando un poquito. Y lo podemos evidenciar en las velas de 1 minuto en el gráfico de la derecha. ¿A qué quiero llegar con esto? Que con las velas de 5 minutos entrando en una especie de lateralización, poco a poco, si siguen en ese comportamiento, poco a poco se van a chocar con la línea roja. Es decir, la línea roja y la línea verde van a seguir subiendo, y las velas, si siguen en este comportamiento, van a ir lateralizando y va a llegar un momento en que se van a encontrar, se van a chocar. Es más, si las velas de 5 minutos empezaran a bajar un poco, se van a chocar de manera más rápida con la línea roja. Cuando choca con la línea roja sería el punto de compra nuevamente, ¿sí? Entonces, si tenemos las velas que en algún momento chocan con la línea roja, ya sea porque las velas están lateralizando y la línea roja va subiendo, o ya sea porque las velas empiezan a bajar un poco y la línea roja sigue subiendo y en un momento se van a encontrar, ese sería el punto de compra nuevamente. Y si sigue bajando, el siguiente punto de compra sería cuando las velas chocan con la línea verde. Entonces tendríamos nosotros aquí 2 puntos de compra. Uno, cuando las velas chocan con la línea roja, y 2, cuando las velas, si es que sigue bajando un poco más, tocan con la línea verde. Entonces serían 2 precios de compra a distintos niveles, con lo cual se estaría ocasionando la posibilidad de entrar a comprar. Ahora, si las velas en el lado izquierdo, repito, con las velas de 5 minutos, no se llegaran a tocar en ningún momento, nos vamos a las velas de 1 minuto. Nos vamos a las velas de 1 minuto. Miren, acá en las velas de 5 minutos nos están mostrando una subida con la última vela que incluso está rompiendo los límites de techo de la vela más alta previamente mostrada. Si nosotros nos vamos a las velas de 1 minuto y vemos que la tendencia al alza en el cortísimo plazo se empieza a retomar, entonces nos centramos en el análisis de las velas de 1 minuto exclusivamente para volver a entrar ahí, para volver a comprar en función a lo que veamos en las velas de 1 minuto. Es decir, ya no esperaríamos que las velas de 5 minutos choquen con la línea roja, sino que más bien, si vemos que las velas de 1 minuto empiezan a romper techo, vamos a poner acá una línea para entender más o menos qué es lo que es el techo. Una línea acá, fíjense, he trazado una línea de color violeta en función a esta zona de acá, que es el techo, y donde las velas de 1 minuto están rompiendo esa zona de techo. Si vemos que la rompe con mayor fuerza, entonces este sería el nuevo punto de compra, ¿sí? El rompimiento del techo de velas de 1 minuto. Ya no tendríamos que esperar a que las velas de 5 minutos retrocedan hacia la línea roja o línea verde, en vista de que el alza continúa. Entonces, en este caso, volvemos a las velas de 1 minuto, y si vemos que una vela como esta, por ejemplo, que se acaba de formar, que está por encima del techo, nos estaría originando pues una nueva señal de compra para entrar y ya no esperar un retroceso hacia la línea roja. Si hubiera alguna pregunta, por favor me escriben
para yo poder responderles. A ver, ¿alguna pregunta? Nosotros acá, cuando vemos una vela que está por encima del techo, velas de 1 minuto, lo que deberíamos hacer es esperar a que la vela esté totalmente formada, es decir, que el minuto de duración establezca una vela verde totalmente por encima de la línea de techo. Es decir, si nosotros tenemos una vela como esta, por ejemplo, que se está formando, una vela verde, pero está en pleno proceso de formación, nos puede engañar porque al final del minuto queda establecida como una vela roja, como sucedió en el minuto anterior, por ejemplo, ¿no? Esta vela roja previa era una vela verde inicialmente, con lo cual nos estaba indicando que el precio estaba superando el techo. Aquí nosotros lo que deberíamos hacer es esperar una vela verde totalmente formada por encima del techo, que se acabe el minuto, que empiece una nueva vela a formarse y que la vela verde totalmente por encima del techo nos dé la pauta, nos dé la señal de que es momento de entrar. Pero si tenemos una vela verde por encima del techo, pero que todavía no ha terminado de formarse porque los 60 segundos, el minuto todavía no ha terminado de contarse, entonces estamos ante un posible engaño, una posible falsa ruptura del techo, con lo cual lo mejor es tener precaución de entrar. En este caso, por ejemplo, ya se está formando una nueva vela acá, una nueva vela, con lo cual la vela anterior, la verde, está totalmente establecida como ruptura. Una vela verde, grande, ¿no?, que ya dejó de modificarse, ya se formó totalmente porque el minuto ya se cerró y por lo tanto tendríamos una vela totalmente formada, verde por encima del techo. Esta sí es una señal clara de rompimiento de techo, ¿no? Y en el lado izquierdo vemos pues que de manera más clara se está generando el comportamiento alcista. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí tenemos el comportamiento que está cada vez más arriba de lo que es SOXS, ¿no? Es importante, miren lo que está sucediendo acá. Las velas de 1 minuto fueron perforadas, o perforaron, mejor dicho, al techo, y vemos que el comportamiento alcista se está generando. Entonces ahí lo que hemos visto ha sido acá una especie de descanso que se ha generado en este sector, ¿no? Una especie de descanso en la zona lateral, ¿no? Cuando lateraliza es una especie de descanso para luego retomar al alza o para generarse un comportamiento hacia abajo. Entonces ahí nosotros estamos mostrando que luego de este comportamiento lateralizado lo que se ha generado es un comportamiento alcista, ¿no? Con lo cual es importante volver a entrar cuando se produce la ruptura. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta para ir cerrando este live? ¿Todo claro? Bueno, recordarles que siempre estamos abiertos a hacer nuevas capacitaciones sobre inversión en bolsa de valores y cualquier comunicación me pueden escribir a través de TikTok, donde siempre estamos dispuestos a responder cualquier consulta, cualquier inquietud. Los invito a seguirnos en esta red social de TikTok para poder seguir compartiendo muchos tips, muchas sugerencias de inversión y análisis, sobre todo cuando tengamos una charla, un live de este tipo. Señores, muchísimas gracias, que tengan un bonito día.